No hay nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Muy buenas, gente. Yo soy David del podcast de No Place Like World y me gustaría daros la bienvenida a un nuevo capítulo de estos episodios de Bike Edition que estoy haciendo últimamente. Como sabéis, si habéis escuchado los anteriores o los episodios en los que ya estuvimos hablando del camino del destierro del camino o la ruta del destierro del camino del Cid, en estos episodios os contamos viajes en los que yo voy haciendo un recorrido en bicicleta y Esme va con la furgo por otro lado, ¿no? Y en esta ocasión había estado haciendo el Camino de Santiago o la ruta del norte del Camino de Santiago, ¿vale? Ya os había estado contando los anteriores capítulos, todas las etapas, y me había quedado ya en la última. Me faltaba ya solamente hablaros de la última etapa. Y en esta ocasión os estoy hablando desde la localidad alemana de Friburgo, que no tiene nada que ver con el Camino de Santiago, ¿verdad? Pero bueno, esto es porque, como ya dije en el último capítulo que había grabado, el de las etapas antepenúltima y penúltima, creo recordar, no tenía ninguna intención de el día que llegase a Santiago ponerme luego a grabar, entre otras cosas, pues porque precisamente queríamos emprender rápido camino para venirnos hacia Alemania, ¿no? Entonces, pues eso, como siempre hago disclaimer o hago advertencia de ruidos, de los ruidos que puedan estar filtrándose, porque pese a que estoy con el ventilador puesto y seguramente se esté escuchando el zumbido, a la vez estamos en un día de estos de Alemania en los que se pone a llover y de repente te cae una somanta de agua impresionante y empieza a escucharse todo en el techo, todo como caen las gotas, porque caen unos goterones que de flipar, ¿no? Casi, o sea, no es granizo para nada, pero el volumen de las gotas sí que es cercano al del granizo. Pues eso. Si escucháis ruidos, ya sabéis, o bien es el ventilador o bien es que se ha puesto a llover. La verdad es que son así lluvias intermitentes muy, muy cortitas, que a lo mejor te duran menos de 100 segundos, pero te cae en un momento dado una somanta de agua bastante importante. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, ¿no? A la última etapa de la ruta del norte o del camino del norte o como lo queramos llamar, pues los datos más o menos son los siguientes. La ruta fueron unos 60 kilómetros y medio, más o menos, y el desnivel acumulado fue de 1068, vamos, fue un poco lo que estuvieron siendo las etapas estándar de lo que había sido este último bloque que hice. Sabéis que dividí en dos primeros bloques de 4 etapas seguidos de un día de descanso, y luego las 6 últimas etapas las hice seguidas, y en ese bloque de 6 etapas prácticamente todas las etapas, menos la cuarta, fueron muy homogéneas en cuanto a distancia y altitud o desnivel superado, ¿no? Pues más o menos se movían todas entre los 60 y los 66, 67 kilómetros, con una altitud superada de unos 900, 800, 900, 1000 metros. Y esta, pues bueno, pues ya digo que fue bastante arquetípica en ese sentido, pero claro, ya era la última, de arquetípica esta etapa no tenía nada, porque fue muy especial y además fue bonita, o sea, fue una de las etapas más bonitas, tanto si hablamos de lo que fue el recorrido en sí, como si hablamos de los sentimientos que te embargan un poquito, ¿no? Cuando estás haciendo una última etapa como esta. No sé si habéis escuchado los episodios de Bike Edition que grabé cuando el Camino del Cid,
me quejaba precisamente en el último de que, bueno, pues en la última etapa fue totalmente anticlimática, ¿no? Porque aunque empezó muy bonita y tal, el final se fue volviendo súper pestoso, con muchísima piedra así suelta, que dificultaba un montón el avance, y que incluso hay muchos bancos de arena que incluso me llegué a quedar clavado en uno, ¿no? Y aquella vez, pues ya lo decía, ¿no? Dije, esto es totalmente anticlimático. O sea, tú te piensas que cuando terminas una última, o sea, realizas la última etapa de un viaje de este tipo, lo que te esperas es algo pues más bonito, más emotivo, por así decirlo, y aquella vez fue todo lo contrario, ¿no? Pero en esta ocasión, pues ya sea porque todo salió mucho mejor, porque acompañó, ya digo, como estoy diciendo, como acompañó el trayecto, y como, bueno, pues también habían sido ya 14 etapas, una distancia cubierta de alrededor de 850 kilómetros, pues bueno, pues sí que favorecía un poco más a la emotividad, ¿no? Y sí, bueno, tengo que admitir que hubo puntos de la ruta en los que me llegué a poner bastante emotivo y esas cosas, pero bueno, tampoco vamos a dar muchos detalles. Lo que sí que es cierto es que quería, así como en el último episodio os comentaba una traducción de un libro, la traducción de un libro que hice en su día, de Paul Kimmage, Una dura carrera, y os decía una frase con la que empezaba, ¿no? Aquel libro, que era que, si os acordáis, que un ciclista con malas piernas pero buena cabeza puede llegar muy lejos, pero con buenas piernas si no tiene la cabeza en su sitio en ese momento, no va a llegar a ningún lado, ¿no? Pues eso, ahora la tengo que completar, esa frase, con otra anécdota que se contaba en ese libro, ¿no? Y es que Paul Kimmage, en el año 1986, creo que fue, en su primera temporada como profesional, corrió el Tour de Francia y lo completó. Y claro, él estaba en todo momento acojonado porque no quería quedar en ridículo, porque estaba tan cansado que decía, es que cuando empiece la carrera a lanzarse en los Campos Elíseos me voy a quedar del pelotón, ¿no? Y voy a ser, hazme reír, porque voy a ser el que se ha quedado detrás, el que llega el último y llega encima del último, descolgado por el pelotón a la meta, ¿no? Y le dijeron sus compañeros, tú tranquilo, que nadie se queda atrás al llegar en los Campos Elíseos, ¿no? Pues un poquito es lo que me pasó a mí en esta última etapa, que yo tenía un poco de miedo porque la anterior etapa había terminado muy mal, me había costado mucho, y decía, verás tú, la última etapa, cómo lo voy a pasar fatal, a ver lo que tardo en llegar. De hecho, a Esme le dije, mira, no sé lo que voy a tardar, tú ve tranquilamente, porque lo mismo, si voy al ritmo que iba ayer, lo mismo me voy a 5 horas. Y la verdad es que no, porque a los 60 kilómetros y medio que os he hablado antes y 1068 de desnivel, tengo que decir que los hice en 3 horas y 3/4, en 3:46. Y del tirón. O sea, por una vez no tuve que parar ni a comer ni nada, ¿no? Yo llevaba mis sándwiches de nocilla y todo eso, que era lo que había cambiado. Siempre comía barritas del Lidl, pero acabé hasta los cojones, sinceramente, de barritas del Lidl, así a mediados de lo que fue el viaje, ¿no? Entonces lo cambié por sándwiches de nocilla, que me entraban un poquito mejor. Y esa última etapa, lo curioso fue que es que no necesité para nada ni comer los sándwiches, ni parar a comer sándwiches, ni comerme una barrita, ni comerme una gominola de estas del Decathlon que también había comprado y eso, y de las que había tirado, ni geles ni nada, ¿no? La hice del tirón, y la hice pues en una mezcla de que por un lado estaba cansado, o sea, por un lado estaba cansadísimo ya en el momento en el que se empezaba a poner el camino cuesta arriba, me costaba muchísimo, y es cierto que en esta última etapa hubo varias subidas que se llegaron a hacer complicadas, ¿no? Pero por otro lado era eso,
estaba tan ilusionado ya por llegar al final y tan emocionado que me olvidé del todo del cansancio, o me olvidé en la medida de lo posible del cansancio, porque sí, cuando estás subiendo te duelen las piernas igual, ¿no? Pero de alguna forma eres más capaz de soportar ese dolor. Y ya digo, o sea, fue como etapa, fue la más, digamos, físicamente la más completa, ¿no? Que hice en ese sentido, ¿no? Pues bueno, a ver, que 60 kilómetros tampoco es que sea una exageración, se puede hacer perfectamente el tirón. Yo en su día, hace 10 años, cuando era mucho más joven, salía y hacía 65, 70 kilómetros y eso era para entrenar un día cualquiera, ¿no? Entonces, y no necesitaba parar ni nada. Pero bueno, estos días sí que con el descanso, o sea, con el cansancio acumulado y todo esto, pues sí que iba necesitando, y con los años de más también, claro, sí que iba necesitando parar, incluso 2 o 3 veces en cada etapa, ¿no? O comer algo, por lo menos. Si no paraba, por lo menos sí que llevarme algo al gaznate. Y ya digo, en esta etapa pues fue por la mezcla de sentimientos o por lo que fuese que no... o sea, la hice el tirón sin ningún problema. Y la verdad es que no puedo decir que la etapa comenzase bien, porque, como ya os he comentado en los anteriores episodios, la rueda de delante me ha estado dando problemas durante todo el camino. Cada 2 días me la encontraba muy baja de presión, pero siempre con un mínimo de presión, ¿no? Que me pudiese por lo menos permitir, o que me permitiese al menos llegar a una gasolinera si había una gasolinera cerca. Pero cuando fui a coger la bici, ese día estaba la rueda totalmente deshinchada. O sea, es que no hubiese podido pedalear, no hubiese podido salir con ella. Y el problema era que no había ninguna gasolinera cerca, porque la más cerca estaba a 6 kilómetros y pico. De hecho, tenía que pasar por ella, pero claro, estaba a 6 kilómetros y pico. Y ya digo, la etapa comenzaba cuesta abajo, era como una calle así larga, con varias curvas que desembocaban en una carretera y tal y cual. No es que fuesen curvas muy complicadas, pero no tenía... O sea, si yo hubiese empezado la etapa sin haber llenado, seguramente hubiese destalonado en la primera curva y me hubiese metido un hostiazo del copón, ¿no? Afortunadamente tenía un montón de cosas. Había tenido la precaución de comprar antes de irnos un botecito de estos que te venden en el Decathlon, que tiene gas y una especie de mousse, una especie de crema así como de afeitar, que entonces pues eso te ayuda a sellar un poquito si tienes alguna fuga y tal, y sobre todo te llena, ¿no? La rueda de aire. Y bueno, pues yo en su día ya había utilizado, cuando competía y eso hace muchos años, había utilizado eso y me había sacado de algún apuro. La verdad es que no te tapa, no tapa las fugas, pero sí que por lo menos te mete el suficiente aire como para que, si te queda todavía líquido tubeless, para que se vuelva a poner en movimiento y a lo mejor te tapone, ¿no? Como decía, pues eché mano de eso, porque también llevo bombonas de estas de CO2, pero yo no sé por qué o sea, aunque echó el aire, pero no se metió dentro de la rueda, no sé exactamente, no sé qué pasaría, porque además tenía dos aparatos o 2 instrumentos de estos para meter el CO2, y ninguno de los 2 me funcionó. O sea, uno es que directamente ni tan siquiera llegaba a dejar que saliese el aire, y el otro, pues sí, salió, estaba metido en la válvula y tal, y salió el aire, pinchó la bombona, salió el CO2, pero no se llenó la rueda, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aproveché que tenía eso que os digo también, y bueno, pues con un poquito que le eché, la verdad es que la rueda enseguida cogió la suficiente presión, y sí que pude por lo menos ponerme en marcha, ¿no? Y lo que fue la etapa en sí, en cuanto a trazado y todo eso, pues nada, como he dicho antes, muy bonita. No sé si es porque era ya el final y todo lo veía ya con otros ojos, pero casi todo el rato estaba alternando muchísimo el asfalto y el campo, pero tenía muchísimo campo, ¿no? O sea, era mucho camino de tierra por el que ibas. Ya digo que hubo que salvar algunas subidas un tanto
comprometidas o con un desnivel curioso, pero no, lo que os estoy diciendo, ¿no? Que por lo que sea, fuese por la emotividad o lo que fuese, se acababan, o sea, acababa sufriendo un poquito, pero se las hacías y ya está, ¿no? Lo que sí que tengo que decir es que, claro, hay un momento creo que era en un pueblo llamado Arzúa o algo así, o Arzúa, o no sé cómo se pronunciará. Ahí es donde se juntan, creo que varios caminos. Desde luego se juntan el camino del norte con el camino francés, el típico, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta de todo lo que mueve el Camino de Santiago y de la cantidad de gente que lo hace cada año. Porque a partir de ese momento, a partir de Arzúa, que creo que quedaban todavía 37 kilómetros y 600 de desnivel para llegar a Santiago, a partir de ese momento es que empecé a tener hasta problemas a veces para adelantar a los peregrinos, ¿no? Tenías que ir con muchísimo cuidado en muchos puntos porque es que hay gente que no se entera de que llegas, ¿no? Joder, que el freno trasero me ha estado sonando muchísimo durante todo el viaje y, joder, suena bastante, ¿no? Apretaba y sonaba y la gente no se enteraba, ¿no? Y tenías que estar pidiendo paso, etcétera, etcétera. Bueno, que ellos también tienen el mismo derecho que yo a estar haciendo el camino, eso por delante, y eso por supuesto, ¿no? Pero bueno, que había momentos en los que sí que se hacía, sobre todo porque te acercabas y cuando ellos ya reaccionaban, no sabías para dónde iban a tirar, si se iban a ir para la derecha, a la izquierda, entonces tenías que ir con mucho cuidado. Y hubo puntos en los que incluso pues tenías que ir literalmente esquivándolos, o sea, ahí era como si fuese una lista de conos y tú haciendo zigzag, pues hubo momentos en los que el trayecto se convirtió en eso. Afortunadamente, pues bueno, pues los europeos que hacen el Camino de Santiago siguen con sus costumbres de comer muy pronto y ya a partir de las 12 se empezó a clarear un poquito, ya no había tantísima gente porque ya veías que estaba pues eso, los bares de peregrinos estaban llenos, estaba la gente comiendo, o también mucha gente, claro, las etapas cuando vas en bici son mucho más largas que las que hace alguien a pie, ¿no? Entonces, ahí, digamos que hubo un punto en el que ya era demasiado lejos para el que había hecho la etapa a pie, entonces ya estaba descansando, o era demasiado tarde para los que habían comenzado la última etapa, ya estaban llegando, digamos, a Santiago, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo como un momento en el que desaparecieron prácticamente, ya digo, a partir de las 12, la 1, desaparecieron los peregrinos, pero es que de verdad que hubo momentos en los que yo me tuve que salir a la carretera para adelantarlos, porque eran auténticas columnas de gente, ¿sabes? Y es impresionante, o sea, realmente te da la sensación, ¿no? O sea, o te haces una idea auténtica de por qué luego la gente en Santiago está tan hasta los cojones de peregrinos, ¿no? También por la escasa o por lo mal que se comportan algunos, ¿no? Porque se hizo famoso, ¿no? Que unos días antes de llegar yo había llegado un peregrino, no sé si era italiano o alemán o francés, había llegado con un poste de señalización del camino. O sea, se lo habían contado, decía que se lo habían contado tirado y que había decidido llevarlo hasta Santiago, los últimos kilómetros, y luego lo dejó ahí en mitad de la plaza del Obradoiro. Y dices, pues tío, no sé, es que no sé si lo hacen, si estaba en el suelo de verdad, pues lo dejas en el suelo y ya está. Pero ¿por qué lo tienes que llevar a la plaza del Obradoiro, no? Eso por no decir los que van cantando ya cuando están llegando y van chillando, van cantando, no sé qué, que yo no entiendo la alegría. O sea, yo seguro que muy poca gente se alegró tantísimo como yo. Pero yo llegué a la vez que una columna gigantesca de gente de La Salle, no sé, colegio no era, porque eran bastante talluditos algunos, pero bueno, o sea, ya sabemos, La Salle, ¿no? Yo sé que hay colegios, el colegio de La Salle, ¿no? Por la orden esta, lo que sea, pues antiguos alumnos, lo que sea, y sí, eran una columna gigantesca de italianos, mexicanos, polacos, españoles, un montón de gente. Y claro, venían chillando.
¿vale? Y claro, pues entiendes al final que la gente en Santiago esté también un poco harta. También digo, joder, yo me metí sin querer por una calle en dirección contraria y me saltó una, no puedes ir en la bici por aquí, no sé qué. Pues señora, cojones, que me he equivocado. Deme también, o sea, vamos a ver, están esos chillando, porque además es que claro, yo me metí precisamente siguiendo a la columna esta gigantesca de La Salle. Me metí por la misma calle que iban ellos y resultaba que eran prohibidas, pero es que era, creo, la misma que me decía a mí el track. No sé si es que habrán cambiado el sentido de la circulación. El caso es que la señora se puso a gritar a mí mientras los otros iban cantando y gritando, ¿no? Pues, señora, ¿qué pasa? ¿Se mete conmigo porque soy yo uno solo? No sé, ¿no? Un poco, a ver, que yo entiendo que estén hasta los cojones, ya digo, o sea, porque veo, yo mismo vi unos comportamientos que son censurables, ¿no? Pero bueno, también, coño, si me he metido en prohibida, a lo mejor ha sido porque me he despistado un momento, ¿no? Es que esto, por cierto, me recuerda en Navia una cosa que nos ocurrió en Navia cuando estuvimos allí fuimos a pasar la noche, cuando yo llegué allí. Esme se puso a ducharse aquí en la furgo y resulta que no nos habíamos dado cuenta y el depósito de aguas grises empezó a desbordarse y de repente empieza a llamarnos una a la puerta. Claro, abro yo la ventana y digo, ¿qué pasa? Y dice, ¿estáis vertiendo aguas? O sea, no llegó y dijo, oye, perdona, se os está cayendo agua, se os ha roto algo, no sé qué, porque se te puede haber roto cualquier movida. Puedes no haberte dado cuenta de que estaba lleno, como fue el caso, ¿no? Pueden pasar mil cosas, pero es que la tía ya vino con el tema, o sea, quejándose y acusando, en plan policía de la camper, policía del autocaravanismo, porque esta también era la que estaba en las campers de al lado, ¿no? Y vino eso, pues de muy mala forma y sobre todo que se me quedó mirando así como acusativamente, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, o censurando, por así. Y le dije, vale, ahora lo intento arreglar. Entonces me dejó de echar agua y como teníamos un cubo, pero es que estaba enjabonado, se tenía que lavar. Entonces pues pusimos un cubo debajo y santas Pascuas, pero es que me hizo gracia que la tía se pusiese así tan ofendida cuando me había estado yo tragando sus putos cigarros. Entonces, vamos a ver, ¿no? O sea, yo no había ido a decirle, oye, me estás atufando con tus putos cigarros, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto, porque claro, oye, aunque fuese el último día, no iba a dejar yo de ponerme en plan hater, ¿no? Y en plan cascarrabias. Pero que bueno, que a lo que voy es a que en muchas ocasiones no estamos haciendo las cosas mal a posta, ¿no? En esa calle por la que yo me metí en dirección contraria fue por un descuido y ya está. Y de hecho fui a intentar coger una primera bocacalle a la derecha, pero es que era también peatonal y dije, joder, pues ¿qué hago? Pues ya sigo, si es que me faltaban 50 metros, ¿no? Entonces, pues bueno, con un poquito de cuidado y ya está. En fin, que llegué a Santiago y llegué a la catedral, a la plaza de la catedral y todo eso, y fue muy bonito. Y no sé, o sea, la verdad es que el resumen que tengo que hacer han sido 14 etapas en las que las 4 primeras de verdad que dije, yo esto no voy a terminarlo ni de coña. Hubo sobre todo, luego ya en el segundo bloque de 4 hubo una en la que sí que estuve a punto de dejarlo, porque no fue por nada, o sea, fue por mero cansancio, o sea, estaba agotado y estaba superado, por así decirlo. Afortunadamente me dijo, tira ya, anda, blandengue. Y seguí y bueno, pues yo qué sé, es que sí que es cierto que yo lo que me he dado cuenta en estos días es que acabas teniendo como una rutina que se puede llegar a hacer un poco cansada, ¿no? En el sentido de que, claro, tú de alguna forma estás todo el día pensando en la etapa que vas a hacer al día siguiente o en la que estás haciendo ese mismo día y cuando llegas en la que vas a hacer al día siguiente, ¿no? Entonces es todo el rato como muy centrado en la bici y de alguna forma hubo momentos en los que me llegó a superar.
Entonces, bueno, pues este no era el camino que yo tenía pensado hacer, porque ya sabéis que mi idea era salir desde casa, desde Andalucía, y hacer desde la parte de Granada, conectar desde Granada capital con el Camino Mozárabe, que es el que se une a la Vía de la Plata, ¿no? Ese era el que yo quería en un principio hacer y el que estaba dispuesto a hacer, que afortunadamente no hice porque me habría comido. Bueno, es que no hubiese podido, no hubiésemos soportado, ¿no? Pero es que parece ser que estuvo todo el rato la temperatura todos los días rondando los 40 grados, cuando no estaba en picos como hubo en Córdoba de 45 y 46, ¿no? Entonces, pues bueno, ese no lo hubiese podido hacer, eso desde luego, y me hubiese perdido, pues digamos, la emoción, ¿no?, de llegar a Santiago. Pero la verdad es que yo ahora mismo ya considero que, o sea, el hecho de hacer el Camino Mozárabe era por unos motivos concretos, pero vamos, que creo que esto convalida, ¿no? Y la verdad es que si me preguntáis ahora mismo, o sea, si me hubieseis preguntado al día siguiente de hacer el camino, o la misma tarde que terminé el camino, os habría dicho que ya no voy a hacer más viajes de este tipo, precisamente por eso que os digo, ¿no? Porque llega un momento en el que estás como demasiado centrado en que se vuelve casi una obligación tener que salir, ¿no? También esto es según cómo te lo tomes tú, ¿no? Pero es cierto que ese día, por ejemplo, que os he comentado que estaba muy cansado y que me costó muchísimo salir, ese día no hubiese pasado a lo mejor nada si me hubiese quedado en la furgo y hubiese pospuesto la etapa para el día siguiente. Pero claro, si empiezas a hacer eso, ¿quién te dice que no vas a empezar así y vas a estar haciendo 2 días de etapa y uno no? Y vas a estar alargando artificialmente un camino que se puede hacer en muchas menos jornadas, ¿no? Entonces ya digo, es cierto que hay que tener un equilibrio, digamos, entre el camino no te absorba tanto como para que no pienses en otra cosa, y también no pasarte dejando pasar el camino, quiero decir, o sea, no dejando no procrastinar, por así decirlo, ¿no? Y respecto a consideraciones como lo que pudo ser la ruta y tal, pues como he dicho en muchas ocasiones a lo largo de estos episodios, yo descargué la ruta de una página web llamada conalforjas.com, y en esta web tienes 2 tracks para este camino. Tienes el que es el original, digamos, ¿no? Y otro que estaba como un poco modificado para permitir el tránsito a bicicletas pues tipo gravel o bicicletas con alforjas, ¿no? Esto lo explicaban bastante bien en la página esta de conalforjas.com, porque dicen que, bueno, que después del camino primigenio, no sé cómo se llama, este es el segundo que tiene una dificultad técnica mayor. En ese sentido, pues claro, o sea, ellos es lo que decían, ¿no? Que a lo mejor lo que es el track original, para si no vas en una bici de doble suspensión, pues te puede costar bastante, ¿no? Porque por el tema de que te tengas que bajar constantemente de la bici, o porque sea más abrupto, las subidas más duras, las bajadas con más piedras, más técnicas y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, claro, como todo esto de hacer este camino fue tan improvisado, pues yo opté por jugar sobre seguro y dije, pues bueno, pues voy a seguir el track adaptado, ¿no? El track adaptado sale muchas veces de lo que es el camino. Entonces, pues hay veces en las que tú tienes la flecha indicadora del camino, de por dónde va, y tú tiras por una carretera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues al final es cierto que comí mucha carretera, que lo he dicho ya a lo largo de todos estos capítulos, ¿no? Es cierto que hubo etapas que se me hicieron, por ejemplo, sobre todo la zona de Cantabria, al final hubo momentos en los que se me hizo muy aburrido, tampoco muy aburrido, o sea, se me llegó a hacer un poco pesado, ¿no? El tema de
una carretera tras otra, luego incluso también en Asturias, en algunas partes de Asturias, aunque ya alternaba bastante más entre camino y carretera, pero que había momentos también en los que era pues kilómetros y kilómetros de carretera. Y eso, pues ya digo, pues no me gustó tanto. Claro, es cierto que por otro lado se hacía súper cómodo, ¿no? Y en ese sentido sí que también es cierto que si vas a hacer el camino con bicicleta de gravel y con alforjas, o con bicicleta de montaña de suspensión delantera con alforjas y tal, este camino es óptimo, porque bueno, pues no vas a tener muchos desafíos técnicos. Es cierto que, por ejemplo, en la primera etapa sí que yo creo que fue la más fiel a lo que es el track original y bueno, aparte de que fue la más bonita de todas, junto con la última, ahí hicieron las dos un sándwich, pero la primera etapa es cierto que tuvo partes de bastante, o sea, no muy técnicas, ¿vale? O sea, para mí sí que lo eran porque yo siempre he sido muy malo en técnica con la bicicleta, ¿no? Pero sí que ahí pensé, hostia, esto para gravel ni de puta coña. Y con la bici de montaña yo solo, sin alforjas ni nada, fue muy divertido. Pero es cierto que, bueno, pues también pues estaba mojado el suelo y también iba yo diciendo, verás tú cómo me voy a pegar una hostia el primer día y me voy a quedar sin poder continuar el viaje, ¿no? Y no. Afortunadamente, pues no pasó nada. O sea, el dominio técnico... Yo es que ya prácticamente hago, casi siempre que salgo a montar en bici, salgo por caminos, por pistas sin ningún tipo de dificultad técnica o por carretera, ¿no? Entonces, pues claro, cuando me vi ahí en unas especies de calzadas romanas ahí hechas con cantos rodados, que empecé a botar, pues dije, tú verás tú cómo todavía me caigo, ¿no? Pero no, o sea, realmente dificultad técnica tampoco tenía. Eso sí, o sea, si hubiese sido todo el camino así, o sea, todas las etapas, pues es cierto que se hubiese hecho bastante más duro, sobre todo, pues bueno, pues porque las partes técnicas, pues ya no es solamente el desafío de tener que manejar la bici bien, sino que tú no es lo mismo bajar por una superficie más o menos lisa que por montañas, ¿no? Te desgasta más a ti mismo, ¿no? Conclusión, que el tema es que este track, para haberlo hecho con bicicleta de gravel, hubiese sido perfecto, porque en las zonas de asfalto pues hubiese avanzado mucho más rápido, seguramente hubiese tardado menos en algunas etapas, incluso, pues yo qué sé, la zona, el día de Mondoñedo a lo mejor hubiese terminado un poquito antes la subida larga, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, que para mountain bike de doble suspensión este no es. Yo creo que habría que tirar al original. Y sí que me quedé a lo largo ya de todo lo que fue el camino, cuando ya llevaba varias etapas, comencé a tener la duda, ¿no? ¿Y si cambio al original? Porque era eso, ¿no? Sobre todo, ya digo, la parte de Cantabria, que había mucha carretera y me estaba un poco aburriendo. Así que en ese sentido, pues bueno, ya digo, si vas en gravel, utiliza el track modificado. Si vas en doble suspensión y sin alforjas, sí, intenta el otro. ¿Por qué no lo vas a intentar? Y también, a ver, también depende un poquito de tu nivel técnico, ¿vale? Pero, o de lo que, también de lo que vayas esperando tú. Ya digo, a mí hubo momentos en los que este track se me hizo un poco aburrido, y ya sobre todo cuando empezó a fallarme Komoot y sobre todo el Brighton, pues ya fue bastante desesperante, ¿no? En cuanto a bicicleta, pues más o menos lo mismo. Depende de cuál de los dos tracks vayas a utilizar. Yo con mi bicicleta rígida de 3 platos, 26, etcétera, etcétera, lo he hecho sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, a lo mejor, igual que en su momento me quejé en el camino del Cid, de que a lo mejor una bici de doble suspensión hubiese sido más descansada, aquí no necesitas. Aquí una bicicleta de doble suspensión, si estás haciendo el track modificado, es perder energías a lo tonto, porque no la vas a necesitar, excepto momentos puntuales, que ya digo, en la primera etapa hubo incluso un punto en el que yo me tuve que bajar. Pues bueno, pues si vas en bicicleta de gravel, pues te vas a bajar igual, ¿no? Pero es que si vas en bicicleta doble, esa zona a lo mejor no tienes por qué bajarte.
Pero es que en el resto, es que estamos hablando de un 0,1% como mucho del camino, ¿no? Entonces, pues casi es mejor que se utilice, o sea, una bicicleta de gravel o incluso de carretera, te sirve para este viaje, ¿vale? Incluso una normal, bueno, ya os estuve contando, ¿no? La pareja esta con la que me estuve cruzando en varias etapas, que luego al final nos la encontramos en Santiago y resultaba que ella era española y él era francés, creo recordar, o inglés. Y ella la estaba haciendo con una bicicleta que no era una bicicleta híbrida, era esto de... No era del todo de paseo, pero bueno, sí que tenía un poco el cuadro entre bicicleta de paseo y de carretera, ¿vale? Sí que es cierto que ellos se salían también, incluso de lo que era el tan modificado, ellos iban todo el rato por carretera nacional, ¿no? Estuvimos hablando con ellos y nos lo contaron, ¿no? Ellos llegaron a hacer hasta 90 kilómetros al día. Ya digo, lo bueno que va a tener este camino es que te va a dar opciones para según cómo vas, según qué bici tienes, puedes optar por una cosa u otra, ¿vale? Y luego también remarcar lo bien señalizado que está el camino, que de verdad resultó impresionante. Ya cuando hice el camino del Cid me sorprendió lo impresionantemente bien marcado que estaba, pero es que esto ya es otro nivel, o sea, de verdad, es una cosa alucinante lo bien marcado que estaba, sobre todo ya incluso cuando entrabas en Galicia, que ya ahí tenías pues los puntos estos que te iban diciendo lo que te quedaba para llegar a Santiago, ¿no? Que, por cierto, me llamó la atención que no están, a lo mejor en 1 kilómetro te encontrabas 4 o 5 de estos, dependiendo. Y como que no vi una distancia, no supe identificar la distancia a la que estaba, si era una distancia regular o no, ¿no? Pero bueno, eso es anecdótico. El caso es que desde el mismo punto de salida en Irún, el camino estaba perfectamente señalizado y marcado y era realmente complicado perderte. De hecho, el efecto que se provocaba era el contrario, ¿no? Había veces en las que si no encontrabas, tú a lo mejor ibas bien, ibas por el camino en el que tenías que ir, pero si no encontrabas, a lo mejor en cosa de 2 o 3 kilómetros, no encontrabas una señalización, te podías llegar a pensar que te habías perdido, o que te habías saltado alguna y te habías perdido, ¿no? Porque es tan poco el tiempo, tan poca la distancia en la que vas a tener señalizaciones, que muchas veces que te falten esas señalizaciones o que pase un tiempo o una distancia sin ningún tipo de marca, de distintivo ni nada, te puede llegar a hacer pensar que te has saltado alguna, ¿no? Y en lugar de pensar de que, bueno, que es todo recto, que es también lo más natural, ¿no? Esto, claro, entonces me diréis, ¿y tú por qué te estabas quejando tanto entonces del Brighton y de Komoot y de todo esto? Pues claro, porque el camino que yo estaba haciendo, insisto en que no era el original. Era un track que habían diseñado en la página de Conalforjas para poder ir en bicicleta con alforjas, ¿no? También hay que tener en cuenta una cosa. El camino siempre está pensado, señalizado y diseñado para peregrinos a pie. Y esto, aunque parezca trivial, no lo es. O sea, ¿qué es lo que te va a ocurrir? Muchas veces, igual que me pasaba con el Brighton, que me desviaba, a lo mejor yo iba por una carretera y de repente me sacaba a la derecha o a la izquierda, rodeaba una casa y me volvía a llevar a la misma carretera, y eso era cosa del Brighton, que de eso ya en su día hablaré, o haré a lo mejor algún capítulo hablando de este tipo de cosas. Pasaba también lo contrario, o sea, había veces que tú ibas por una carretera y el camino, como está pensado para el peregrino a pie, pues le sacaba 200 o 300 metros por un camino que fuese paralelo, pero que al final acababa desembocando de nuevo en la carretera, ¿no? Entonces, pues muchas veces es cierto que tú tenías la indicación, tú ibas bien, por una vez el Brighton no te estaba engañando y tú ibas bien y el camino veías que se metía por otro lado, pero es que luego pues era eso, que es que ibas a ir y el camino iba paralelo, eran, ya te digo, 200, 300 metros en camino,
que te volvía a desembocar por donde tú ibas. Entonces, pues bueno, pues ahí sí que es cierto que el track estaba bien hecho en el sentido de ¿para qué te va a sacar esos 200 o 300 metros? Ya lo hacía Brayton por ellos, ¿no? Así que, no sé, ya digo, o sea, impresionante. El tema del marcaje, impresionante. Pero es que ya no solamente ha sido eso, ¿no? Es que cuando ya salimos de allí de Santiago y ya veníamos hacia Alemania y pasamos por toda la zona de Burgos y eso, que es el camino francés, el más conocido, y es que está totalmente, o sea, ibas viendo, ya ibas identificando, ya identificabas, ¿no? Las señales y las ibas viendo por todas partes. Entonces, pues ya digo, o sea, no sé cómo estará el resto de caminos, pues caminos como puede ser el Camino de Madrid o el Camino Mozárabe. En algún momento supongo que iré a Granada a ver cómo está señalizado. Pero yo recuerdo que hice parte del camino, o sea, yo en el club de ciclismo en el que estaba cuando vivía en Madrid y eso, hicimos varias veces la primera etapa, ¿no? Bueno, salíamos en lugar de salir desde Madrid, salíamos desde Alcobendas y llegábamos a Segovia. Y la señalización era, por aquel entonces, estoy hablando de hace 12 años o así, era bastante somera. O sea, sí, te encontrabas en algunas piedras pintado 2 rayas amarillas, que sabías que eso era lo que te indicaba que era el Camino de Santiago, pero eso era muchísimo más fácil de pasártelo, ¿no? No eran señales o pinturas grandes como he estado encontrándome en este camino. Claro, al final es que mueve mucho dinero esto del camino. Si el Camino del Norte al final está transitado dentro de lo que cabe, el otro ya, el francés, es que tiene que mover muchísima pasta, de verdad. Las administraciones y tal, les conviene que esté todo bien marcado y bien señalizado y todo para que cada vez haya más peregrinos, ¿no? En este sentido también, pues decir, después de la experiencia de los 37 kilómetros o 39 que coincidí con el camino francés, no hagáis el camino francés, de verdad. Porque qué coñazo, o sea, si eso era todos los días igual, es que es imposible que nadie disfrute del camino, porque es que era, de verdad, columnas de gente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya digo que hubo momentos en los que el Camino del Norte me llamaba la atención la cantidad de gente con la que me estaba cruzando o a los peregrinos a los que estaba adelantando, y no eran ni la 10ª parte, vamos, es que ni un 1%, yo creo, de lo que me encontré luego. Entonces ya digo, el camino francés, o sea, tampoco quiero yo ahora masificar el Camino del Norte porque creo que es precioso tal y como está, porque tiene el equilibrio perfecto entre gente, ocupación y naturaleza, digamos, ¿no? Entonces no quisiera ayudar a masificarlo, pero es cierto que es que el otro tiene que ser un puto coñazo hacerlo. Así que, desde luego, la idea primigenia, incluso antes de hacer el camino mozárabe, lo primero que pensé fue hacer el camino francés. Menos mal que enseguida lo desterré por el camino mozárabe y al final he acabado haciendo el Camino del Norte. Por cierto, ya para terminar, la época del año. A mí la verdad es que me ha hecho un tiempo perfecto para hacer el camino. Quitando el día de esto de que pasé por Bilbao, que bueno, pues que me dijo Eneco que era el día más caluroso de lo que llevaban de verano y todo eso, pues quitando ese día, el resto de días, bueno, sí hubo el día que me cayó la tormenta, las 2 o 3 tormentas estas que me cayeron, bueno, el día de Mondoñedo, ¿no? El día que pasé por Mondoñedo y eso, ese día, sí, ese día hizo malo. En el País Vasco, la tercera etapa, llegué a pasar fresco. Pero en general, o sea, ha sido una temperatura perfecta para montar en bici, tirando, pues eso, como ibas al lado del mar muchas veces, pues tirando incluso a fresquito, ¿no? Pero que se agradecía, ¿no? Porque la alternativa era haber hecho el camino mozárabe, que estaban a 45 grados. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que no tuve ningún problema. Me quemé el día de la etapa que salía del País Vasco y entraba en Cantabria, la de Bilbao. Ese día sí, pues ya digo, es que hizo muchísimo calor, hizo muchísimo sol y fueron muchas horas y me quemé. Pero el resto del tiempo ni necesitabas crema, o bueno, espero que no se necesitase crema,
ni hacía calor ni nada. O sea, entonces pues es cierto que para hacer este camino seguramente el verano o sea el mejor camino que puedes hacer en verano, digamos, ¿no? No sé, estas son un poquito las consideraciones que se me ocurren así a bote pronto y un poco lo que fui pensando, de lo que me fui dando cuenta mientras hacía el camino. Y poco más que decir yo, ¿no? Así que ahora lo que vamos a hacer es igual que hicimos en los episodios del camino, o sea, de la ruta del destierro del camino del Cid, vamos a dejar también a Esme que nos cuente un poco cómo ha sido para ella todo esto de todo este viaje, ¿no? El hacerlo ella en la furgo y tal, ¿vale? Y liberamos al Kraken. Y dale. Abrimos la caja de Pandora y traemos aquí a Esme para que hable ella de lo que ha sido también su camino. Venga, habla un poquito. Creía que no me ibas a dar paso nunca. En fin, a ver, el camino en sí es precioso. Es cierto que es muy diferente a lo que hicimos en Semana Santa con esos paisajes castellanos, mini pueblos por los que pasábamos, todos vacíos. Bueno, aquí también había mini pueblos, sí, pero es que no tiene nada que ver, es cierto. El ambiente, la naturaleza, el tipo de ciudades por las que pasaba, el recorrido era muy diferente. Y sí que fue muy bonito. Ir de una etapa a otra, porque yo iba siguiendo tu recorrido, aunque tiraba por otras carreteras, por autovías y demás, algún camino por ahí raro sí que cogí, que me llevó el GPS. Sí, algún camino asfaltado de estos. Camino de cabra asfaltado, pero de cabra, sí. No era tanto de cabra, yo el camino de cabra llamo a los que son estrechos, que no tienen ni arcén, ni línea divisoria de carriles, no sabes si es de doble vía o quiero decir de doble sentido. En fin, pero la mayoría sí es cierto que eran por carretera o autovía, entonces era diferente. Obviamente mi camino es el tuyo. De hecho, hubo un par de veces que coincidimos. Yo no te vi en ningún momento. Tú no, pero yo sí, porque claro, la furgo es fácilmente identificable, ¿no? Y fueron, en 2 tramos de autovía diferentes que te vi pasar. Sí. A ver, que yo en ningún momento he pensado que estuviese haciendo el camino, porque claro, yo iba ahí un poco de coche de sustento, como la carrera, ¿no? Sí. Pero sí, al final estaba haciendo la misma etapa, solo que por distintas vías. Claro, ¿no? Cambiaba la vía, exactamente, sí. Bueno, perdona, es que eso me hace gracia, ¿no? Porque se supone que no he hablado de todo lo del tema de la compostelana y tal, que no la hice porque es que ni fui con la concha ni nada, porque es que me parece una gilipollez, ¿no? Pero en este sentido tú dices que tú no consideras que hayas hecho el camino, pero hay peña que con sus santos cojones hace 200 kilómetros en coche y dice que ha hecho el camino de Santiago. ¡Ole tus huevos, tío! O sea, venga ya, tío. O sea, ¿qué cojones has hecho tú? Y luego claro, anda, es que un poco. No. Es que se supone que una de las formas de hacer el camino es en coche. Pero claro, para que te den la compostelana tienes que haber hecho, creo, 200 kilómetros en coche. Y es como... No sé. ¿Qué me estás contando, tío? O sea, ¿pero qué camino es ese, no? Entonces, pues bueno, tú has hecho el camino según eso mismo, ¿no? Sí, en un vehículo más fácil de llevar que el tuyo y
automático. Bueno, quiere decir que yo no tenía que hacer esfuerzo físico por llevarlo. Exactamente. Me llevaba él, a mí fácilmente. Pero sí que he hecho, ya digo, la misma ruta, ¿no? Que no sentía a lo mejor estar haciendo el camino en sí, porque al final era coger carretera. Pero sí que en algunos momentos, algunos pueblecillos de esos pequeños, de granjas, porque claro, la diferencia con el Camino del Cid era que aquí, cuando te metías en pueblos pequeños, eran tipo granjas. Sí. A lo mejor veías un montón de casas con un pedazo de terreno, las cabras por ahí, o las cabras, las vacas. Sí, joder, vacas por todos los lados. Sí, he dicho cabras, no, las vacas, lo que había sobre todo. Sí, no, pero que había por todos lados, eso es cierto. Sí, y eran tipo granja, así. Y fue el momento en el que ves que estás metida en ese camino, porque sí que son pues vías muy, muy estrechas. Me encontraba un montón de peregrinos así andando y yo me veía como, hostia, ¿qué hago yo por aquí con la pedazo de furgo? Que solo cae mi furgo en este carril, seguro que es de doble sentido. Y me iba metiendo por pueblecillos pequeños. Fue un par de veces que me pasó eso, yo creo que por el GPS. Y sí que también molaba eso, alejarte de la autovía y vivir un poco ese camino más de dentro, aunque yo tuviese ese confort de estar dentro de la furgo, obviamente, y no a la intemperie. Y sí que era bonito ver esa ruta, aunque por carretera no iba yo muy, muy segura ahí, porque claro, no me fiaba si venía otro en sentido contrario, es que no cabe. Ya, pero realmente era donde menos tráfico ibas a encontrar. Sí, eso desde luego, te encontraba más gente andando que en coche. De hecho, me encontré uno andando justo en sentido contrario al que iba yo, y me saludó así como cuando se saluda a los peregrinos. Sí, buen camino. Sí, casi. Y me verás tú, ¿qué me dice este? Que digo, casi me va a decir eso, como buen camino. Pero que me saludó así como si me conociera toda la vida, ¿no? Entonces, entrarte ahí a lo más cercano, a los pueblecitos estos, granjas o lo que fuera, que muchas veces no veías a nadie. Había más animales que personas. Sí, totalmente. Y eso era gracioso, la verdad. Sí que me gustó mucho cuando me acercaba a esos pueblos más a pie, ¿no? Bueno, quiero decir, como a pie de calle, a pie de pueblo, carretera y ya está. Sí, no, cuando te salías de las carreteras nacionales y entrabas en y los caminos paisajes, asfaltados. Sí, los pueblos a los que llegábamos, pues eran bonitos. Eran diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Y sí que me ha gustado mucho en ese sentido. La naturaleza y el tipo de paisaje. Pero claro, el tema de esto, ya te lo he dicho varias veces, de combinar furgo y bicicleta, que está muy bien. La pelea de siempre. Sí, pero que está muy bien. De hecho, se complementan estupendamente. Si tienes a alguien que lleve la furgo, obviamente, al lugar donde tú vas a llegar con la bici. Claro. Pero eso te condiciona y yo le veo dos problemas graves. Uno, que posiblemente no ocurriría en una autocaravana, y es que el espacio es tan reducido en la furgo, con el perro, con la cama que tenemos hecha salón, que provocó que tú te tuvieras, fue la consecuencia, fue la causa de que tú tuvieras que hacerte el desayuno la noche antes para por la mañana cogerlo e irte delante al asiento del conductor copiloto a desayunar así más rápido, porque claro, si no tenía yo que levantarme, formar el salón. Sí, hacer el salón, claro. Eso ya conlleva que estamos los dos por medio, tú preparando el desayuno, cuando tenías que salir cuanto antes. Por la mañana, con la mala hostia de la mañana de que te han despertado, ¿no? No, y Marley ya se activa, ya sabe que hay movimiento, ya quiere salir, ya se pone en medio, ya no sé qué, en fin, un follón. Entonces lo más rápido era tener tú el desayuno listo, ¿no? Desayunas, terminas, baño, cocina. Sí, yo... te preparas, te vistes, preparas cosas de la bici, no sé cuánto. Entonces, hasta que no terminaba todo ese ritual, que sí, eso era ritual todas las mañanas. La palabra ritual. Es que yo tengo la teoría de que David hace un ritual con el café. Pero bueno, que cuando terminabas tú de todo eso, yo me podía levantar.
Entonces porque Mulder se mueve cuando me ve a mí ya activa, ¿vale? Si no, pues es cierto que él se queda ahí tranquilo y no molesta. No se pone en medio, digamos. Molesta nunca molesta a Mulder, claro. Ya, molesto yo, ¿no? Que ese es el gran problema porque hasta que tú no terminabas y te ibas prácticamente, yo no podía ponerme en marcha. Yo no podía... Sí, pero también es cierto. Bueno, claro. Pobrecita de mí que tenía que estar en la cama. Tira. Hay que ver. Sí, no, pero ahí, perdona, o sea, el tema es que luego, claro, que a ti también te permitía no tener ningún tipo de prisa, digamos, ¿no? Porque... Sí, pero eso ya arrastraba un tiempo que se iba acumulando a la hora de yo tirar con la furgo hacia donde tú llegabas. Porque ese es el primer problema, digo. Tú te ibas, entonces yo ya me levantaba, me ponía movimiento, hacía mis cosas, desayunaba yo, sacaba mal, comía mal, de no sé cuánto, arreglaba la furgo, porque claro, estaba la cama hecha, tenías que desmontarla, tenías que ordenar todo lo que se había quedado por aquí, las cosas que había fregado tú, si lo había fregado, claro, tu desayuno. Prácticamente fregué todos los días lo que había desayunado. En fin, que eso ya me retrasaba bastante, salía tarde, ¿vale? Ya. Desde el sitio donde estábamos. Sí, eso conllevaba que tú ya llevabas pues mínimo 1 o 2 horas perfectamente en ruta. Sí, claro. Y había tramos, había de estas etapas que tú hacías que yo veía muy cortas, eso sí. Claro, no, pero eso, no, eso de hecho lo he dicho. En comparación con lo del Camino del Cid. Claro. Que era la única experiencia con la que podemos comparar. La etapa 2 y la 3 tampoco daban mucho más juego para combinarlas, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, que pasó en Zamudio, que yo te estuve esperando un montón de tiempo, porque llegué yo mucho antes que tú. Claro, e incluso en Ciorza me dijiste, había parado yo en el pueblo anterior y me dijiste tú, no, pues sigue para adelante al siguiente pueblo, porque es que yo todavía no he llegado, ¿no? Eso sí es cierto. También fue un error de planificación. Sí, pero que el primer problema, que es de esperar a que tú termines y te vayas con la bici para yo ponerme en marcha, condiciona el segundo, o es también parte del segundo problema, que es tener que llegar a ese pueblo o esa localización donde tú llegas antes que tú, ¿no? O para no tenerte ahí esperando, si necesitabas más agua, hidratación, ducharte ya, cambiarte de ropa porque estuviese sudado, porque no sé qué, porque los días frío. Que hizo frío, claro. Sí, Entonces, una cosa lleva a la otra. Yo ya iba con retraso a la hora de salir. Y eso, ya digo, el segundo problema es, aparte del retraso, va unido a que yo no podía desviarme del camino. Yo no podía, entre un pueblo del que salía, o una ciudad o lo que fuera donde estábamos, hasta donde íbamos a pasar ese día, esa noche, si había algo en medio que yo quisiera ver, como por ejemplo Guernica, que me dijiste, pues está Guernica ahí, no sé qué, párate. Sí. Pues sí, es verdad. Claro, yo no me fijaba en qué había entre medias, entre un punto de salida y el destino, porque tenía que llegar a ese destino y ya iba con retraso, ¿no? No me fijaba y cuando me daba cuenta de lo que había, pues esto quiero ver, como por ejemplo la playa de la Concha, San Sebastián, que sí que me paré, y Guernica. Son las dos grandes, quiero decir, las dos grandes paradas que hice, porque sí que me dilaté bastante en el tiempo, me paré bastante, tuve que ir, sobre todo en San Sebastián, paré con la furgo muy alejado de la playa de la Concha, donde quería ir, y en Guernica pues también me entretuve bastante andando por ahí y viendo los sitios que quería ver, con Mulder, siempre te entretenes más, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí que tardé muchísimo porque quería ver esos sitios. Pero yo creo que fueron los dos únicos momentos en los que me paré entre el punto de salida y el destino, ¿vale? Porque y esos dos momentos llegué tarde, ¿no? Los dos. Creo. No, bueno, el San día Sebastián a lo mejor no. No, en el primero tuviste que llegar a Zarauz. Y no llegaste antes que yo. El problema era que no sabíamos dónde... O llegaste... No, es cierto, llegué yo antes a Zarauz que tú. Déjalo. Sí, cierto. Vale, por eso digo que en esos dos únicos momentos en los que me paré entre medias, llegué más tarde que tú y me entretuve bastante, porque es que conlleva un tiempo el hecho de llegar, buscar dónde dejar la furgo, irte andando con Mulder a lo que quieras ver, disfrutar de aquello, las fotos que me gustan a mí hacer, etcétera, ¿no?
y volver a la furgo y seguir hasta donde tú llegabas. Pues eso ya, todo desde el principio, hace que se retrase y que yo no pueda desviarme apenas del camino para ver otras cosas. Solo en esos 2 momentos. En el resto, yo salía y llegaba donde tú ibas a venir. Y ese es el problema también que veo. Que él condiciona toda la ruta, el camino en bici que hagas, condiciona mi viaje. Obviamente, ¿no? Sí. No, sí es así. De que tendría que madrugar, levantarme antes que tú. Pero que igualmente tendría que esperar a que te fuera para salir. Es que eso es, en realidad no hay solución posible. Es complicado. Bueno, la única solución sí sería que, la solución es que tú las rutas fuesen tan más largas. Claro. O, pues ya está, pues asumir que tú no ves nada más que donde llegas cada día. Ese punto. Exclusivamente. Claro, sí. Como mucho fue en ¿dónde fue el pueblecito este donde no nos pudimos comer un cachopo que tenía bastante fama, el sitio donde aparcamos? No, pero porque aparcamos pueblo, ahí, claro, ahí el problema fue que el camino no pasa, ahí me tuve que desviar yo, que fue el día este que encima eran 2 o 3 kilómetros de subida que llegué reventado. Sí, pero quiero decir que ahí estuvimos. Tú te quedaste descansando por la tarde y yo me fui a pasear con Maldes y Maldes me llevó inconscientemente hacia la playa que estaba como a 3 kilómetros, me parece, ¿vale? No, estaba lejos. Bajé y ahí sí que pues vi algo diferente al pueblo donde estábamos. Que no, porque yo veía las playas cuando pasé por ahí, dije, hostia, qué bonitas, ¿no? Que esa costa, esas calillas que había por ahí. Sí. Y justo pues Maldes me llevó a una, porque yo creo que los perros huelen el mar directamente. Hombre, claro, se orientan perfectamente. Fui pasando por diferentes pueblecitos que había al lado, andando, hasta que él me llevó por la carretera hasta la playa. Que además había al lado de la carretera había una especie de acera, un paseo peatonal, ¿vale? Y sí que ese día pues salimos del pueblo donde te había esperado porque apenas había nada que ver por ahí, la verdad. Era muy pequeño. Sí, exactamente. Y sí que ahí, pues, como que sales de la furgo, no solo te espero y te quedas ahí en el sitio, en el pueblo o donde estemos, porque claro, no nos metíamos en ciudades grandes. No. Buscábamos áreas o sitios donde aparcar, que pudiéramos dejar la furgo, que pudiésemos pasar la noche. Ese era el problema también, que es que no coincidían sitios donde hubiese, o sea, las etapas, los sitios donde empezaban y terminaban. Bueno, yo los hice coincidir, ¿no? Tuve que buscarlos. Claro. Y eso provocó que hubiese veces como esta etapa que estás diciendo, o incluso la de Torrelavega, que no terminaba en Torrelavega, terminaba en Santillana del Mar, pero es que en Santillana del Mar no había donde dejar la furgo, ¿no? Entonces, por eso tuvimos que ir a Torrelavega, que a lo mejor Santillana del Mar era más bonito para haberlo podido ver tú después. Sí, tenía más cosas que ver. Porque Torrelavega, es cierto, se lo dije a Marcos Pereda, ¿no? Qué feo era. Marcos no, Torrelavega. Sí, porque eso lo has contado, ¿no? Que Torrelavega quedaste con él. Claro. Hombre, es cierto que te condiciona. Sí, te condiciona. Claro, es que al final sí, es cierto que lo que dices tú, ¿no? Que la única oportunidad que tienes, a no ser que sea una etapa muy larga, es que tú puedas en un momento dado parar, si es una etapa larga, en un punto, pero claro, no puedes tampoco entretenerte demasiado, porque tienes que ir al otro, ¿no? O que de la casualidad de que donde te has quedado merezca la pena luego ir a ver algo, si no... Sí. Claro, sí. No pero era complicado porque normalmente nos quedábamos en sitios apartados o pueblecillos muy pequeños, en una calle así, en fin. Que es lo malo que he visto del viaje, que cuando haces una ruta así, un viaje pensando en que tú vas a irte con la bici, vas a hacer algún tipo de camino, de ruta, es exclusivamente eso. Sí, no te puedes salir de ahí. O sea, marca la bici. Entonces, el paso. No es irte de viaje con la furgo, sino hacer una ruta en bici y tú ir en este caso yo, ir con la furgo. Sí, que vas de auxiliar. Sabes que vas a eso. No es disfrutar el viaje en sí, por eso las vacaciones, emplearlas exclusivamente para esto, ya te dije en su momento, en la Semana Santa, cuando hicimos el CI, pues que no es lo suyo porque pierdes toda la semana de vacaciones, ves muy poco. Yeah. Disfrutas poco el viaje en furgo, para mi gusto.
¿vale? Que otros dicen, puede que sea como disfrutan, pero para mí pues no es lo... Claro, no era el objetivo de estar con la furgo. Es que la solución intermedia es eso, es tener la suerte de que el sitio al que vayas, en el que vayas a pasar la tarde, digamos, tenga algo que ver, porque si no... Ya, por ejemplo, en Bilbao tú te paraste con la bici. Yo no llegué a Bilbao, lo pasé, y sí que podría haber parado a verlo y me hubiese gustado, pero los sitios era complicado para furgoneta, autocaravana, están en Bilbao. Y creo que había alguna área, pero era de pago y tampoco queríamos estar pagando cada vez. Y que también donde se podía haber aparcado la casualidad fue que el día que llegamos ya no se podía aparcar ahí, o sea, donde el BEC, creo. Sí, que habían hecho como un área gratuita mientras acondicionaban la de pago, no sé qué. Sí, o un festival que había o algo de esto. Y creo que ya esa no estaba justo el día que había terminado el día anterior, claro, cuando estábamos nosotros en Zamudio. Es verdad. Entonces, está bien algunos días, como hemos hecho este verano, que te has tirado ¿cuántos días al final? Al final han sido 14 etapas y 16 días. Vale, pues te tira un par de semanas, pero luego tienes un mes y medio de vacaciones reales. Por tu trabajo, claro. Claro, hombre, estamos hablando de nuestra situación. Sí. Pues dices, vale, lo compensa un poco, porque está un par de semanas solo para esto y no te cansa tanto el viaje en sí, porque sí, todos los días te mueves, vale, pero es poco lo que te mueves. Y descansa más, pues está por la tarde. Bueno, ya he visto lo que hay aquí alrededor, no hay mucho más donde pueda ir, pues por la tarde descansa. Pues vale. Pero luego tienes un mes entero para hacerle kilómetros a furgo y recorres tú lo que quieras, ¿no? La contrapartida de eso es que luego vas cargando con la furgo, o sea, con la bici, perdón, durante un montón de tiempo cuando no la estás usando, ¿no? Esa es otra cosa que dices, joder, es que el portabicis en una furgoneta no es solamente para llevar bicis, o sea, puedes llevar un arcón de estos en los que metes un montón de cosas que a lo mejor no son lo que vas a utilizar en el día a día, pero que puedes necesitarlas en un momento dado, ¿no? Entonces, claro, ya vas a tener que estar las 5 o 6 semanas con la bicicleta ahí colgada, 5 o 6 semanas en las que la vas a utilizar solo 2, ¿no? Es también un problema. En fin, nada más que reseñar por mi parte. Pero bueno, también es cierto, yo ya tampoco tengo intención. Es cierto, a ver, que yo también, ya lo he dicho antes, que el problema es que te tienes que centrar tanto en hacer el viaje en bici, que es cierto, a mí que la sensación que me ha llegado a dar es incluso de una rutina muy cerrada, ¿no? Por lo que has dicho tú, ¿no? No me importaba prepararme el desayuno por la noche, porque de hecho, en casa yo me lo preparo por la noche también, ¿no? O sea, lo que voy a desayunar, lo único, café, ¿no? El café, claro, eso es lo que a mí a ver, que lo haces porque sabes por qué lo estás haciendo, ¿no? Pero sí que lo de tomarme el café tantas horas después, o sea, estaba en un termo, habíamos comprado un termo para que se mantuviese caliente y llegaba a la temperatura perfecta de tomártelo y salir, ¿no? Aparte de el resto de desayuno que tuviese, ¿no? Entonces eso era la única parte mala. Prepararme lo que iba a comer, lo sólido, digamos, eso me daba un poquito igual. Aunque sí que es cierto que había noches que estaba ya hiper cansado y me tenía que poner a prepararlo todo, ¿no? A preparar, cuando cambié de las barritas a la nocilla, pues tenía que preparar las rebanadas de pan con nocilla, tenía que preparar el desayuno sólido y eso se me hacía un poco cuesta arriba, ¿no? Y es cierto que llegué a tener cierta sensación de una rutina autoimpuesta que llegué a pensar esto, o sea, porque sabía por qué estábamos haciendo el viaje, ¿no? El camino, que si no era como... es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues digamos que ya no hay caminos, no hay promesas que cumplir, ¿no? Bueno, hay que hacer un camino mozárabe, ya te lo he dicho. Pero vamos a ver, esto no convalida. Para mí esto ha convalidado más. Yo el camino mozárabe lo tengo que hacer aunque sea con la furgo, ¿vale? Pues entonces no te quejes. Ahora, si quieres que lo haga yo con la furgo y tú no, pues mira, así me dejas a mí a mi bola, voy moviéndome según veo.
Sí, pues el camino mozárabe, tú sola con la furgo yendo cada poco tiempo, ibas a necesitar más de un mes, porque son muchos kilómetros, ¿eh? ¿Cuántas etapas eran? Hostia, es que eran 1.300 kilómetros, porque de hecho me sorprendió una cosa que decían que este era, el Camino del Norte era el segundo camino más largo después del de la Vía de la Plata. Y yo decía, ¿qué cojones? Si la Vía de la Plata tiene un ramal que es el Camino Mozárabe. O sea, el Camino Mozárabe tienes que conectar con la Vía de la Plata desde prácticamente el otro extremo de la península y seguir toda la Vía de la Plata. Entonces, realmente el más largo, o sea, el norte, sería el tercer camino más largo. O sea, sería el mozárabe. Vale, que sí, que mozárabe y Vía de la Plata es lo mismo. Se considerará lo mismo, sí. No es lo mismo exactamente, pero claro, es que es un ramal de la Vía de la Plata. Bueno, ahí queda. ¿No? O sea, que puede tú que todavía quieres... Sí, además para completar así la trilogía, ¿no? ¿Cómo la trilogía? ¿Esto que el retorno del Jedi? O sea, la Guerra de la Galaxia. La tercera parte de ese tándem furgo-bici, pues con una tercera ruta de bici conmigo en furgo de atrás. ¿No? El camino de Mozárabe. Yo, sinceramente, había terminado. Yo pensaba que ya no. No, yo sí que lo veo pendiente y puede que lo hagamos por tramos. Ya, claro, no, es que vamos a ver, si es que el problema, ¿no? Es por que partes. En ese sentido, claro, sí, es que es imposible. O sea, es que o sea, esto ya eso no en tiene... verano no se puede hacer. Y claro, nosotros necesitamos por el trabajo. No tenemos el tiempo suficiente para hacerlo en otra época que no sea verano. Porque claro, yo no puedo pedirme las vacaciones cuando me dé la gana. Así que puede que cojamos Semana Santa, algunos puentes, ¿no? Algún tramo de verano, alguna semana de verano para completarla. Claro, ya sí. en la zona más fresca de norte, ¿no? Claro, si te pones en ese sentido, sí, claro. O sea, vamos a ver, es que lo que nos ha pasado este verano, o sea, el tema de decir, hostia, es que cuando yo quiera llegar a Córdoba van a estar a 45 grados. En verano no se puede esa Eso parte. ya tiene pinta de que va a ser el resto de verano así, o sea, que ya no vamos a volver. O sea, sí. Leía ayer una cosa de la típica publicación cuñada en Facebook que decía... Es que verano ha sido verano toda la vida. Ahora es que lo exageramos todo. No, es que el tema de estar constantemente en Córdoba por encima de los 40 y pico grados. Con olas de calor. Que el verano se haya convertido en una ola de calor continua, constante. Esto no ha sido así nunca. Sí. O sea, antes en verano llegaban ola de calor, sí, cuando pasaban en Madrid los termómetros de 40 grados. Pero es que yo me acuerdo. Y pasaba una o dos veces al año. Sí, y en verano. Sí, pasaba. En mi zona, con la costa relativamente cerca, que por la noche siempre hacía fresco, refrescaba un montón y te tapaba. Yo me tapaba con la sábana o que fuera. Pero de pasar a no poder dormir por la noche del calor, eso yo no lo recuerdo. Claro, por muchas publicaciones cuñadas que quieran escribir algunos, no. O sea, el calor que está haciendo ahora y que tiene pinta de que ya es... El cambio climático es un hecho, ya ha cambiado el tema. Y ahora hace mucho más calor. El sol pega muchísimo más. Si tú te ponías antes sin sombrilla, te ibas a la playa, aguantabas más tiempo y ahora no puedes estar ni 2 minutos seguidos, que te quema. Es que incluso me quemo debajo de la sombrilla, ¿no? Entonces, ha cambiado muchísimo. Y yo me pongo crema, o sea que... Vale, entonces este es abrupto del cambio climático viene a que el mozárabe es imposible hacerlo porque vamos verano, a ver... desde el principio al menos. Puedes que lo retomes en una parte intermedia, donde haga ya otro tipo de temperatura. Claro, vale. Sería lo suyo, ¿no? Porque es que tienes que pasar Granada, Córdoba, Extremadura. Y luego ya, sí, en teoría entras en Castilla y León, o sea, en la parte de Salamanca y todo esto, que se supone que hace un poco menos de calor, pero es que este año también han estado a 40 grados. Y, joder, y ahora mismo parece que en no sé dónde, en Orense, también están a 40 grados, ¿no? Y también el camino mozárabe pasa por Orense. Creo recordar. Entonces, en fin, que al está final es que en verano es imposible hacerlo. Entonces sí, lo que dices tú, a lo mejor habría que hacerlo, sí, porque yo insisto, yo pensaba que esto había convalidado ya, pero vamos. No. Pues habrá que hacer, sí, en Semana Santa. El año que viene, cuando es... Creo que a finales de marzo. Claro, es que luego ese es el problema, ¿no? Si porque no te llueve, a finales de marzo, si no te llueve... Dependes de que, bueno, en Andalucía, o sea, todo lo que vaya a ser Granada, Córdoba,
más o menos esperas que haga un tiempo, si es lo normal, sería agradable. Sí. Una temperatura agradable. Pero en Extremadura, yo ya no sé, según vas subiendo, porque claro, es cierto que en Semana Santa tienes... ¿Cuántos días puedes tener? ¿10? Sí, como mucho 10 y llegando ahí al extremo. Claro, apurando, ¿no? O sea, 10 que tienes, 9 u 8, porque yo también tendría que descansar algún día, ¿no? Porque claro, aquí tienes que o intentar llegar lo más lejos. Sí, es que tienes que intentar llegar lo más lejos posible encima, porque si no, o sea, para intentar pasar luego en verano el mínimo calor posible, ¿no? Entonces, que sí, que tienes que hacer entre unas 8 etapas, que vamos a ponerle 60 kilómetros de media, son 500, yo no sé hasta dónde llegas, ¿no? Habría que verlo, En fin, que eso quedaba ahí pendiente. Sí, que no convalida. Yo creo que falta una tercera parte. Vaya, hombre. Para ya decir, no vuelve a coger la bici. El portabici lo vende. Sí, ¿vale? Hombre, el portabici, pues es lo que acabo de decir, no se vende. O sea, es que no tienes por qué llevar una bici, puedes llevar otras cosas. Bueno, ya veremos. Pero que esa tercera parte, un bike edition de Camino Mozárabe. Hombre, yo también es cierto que estaba pensando últimamente en esto del Bike Edition, hacer más episodios, pero ya no hablando solamente de viajes, sino hablando del tema de la bici, ¿no? Pues con todo lo que me ha pasado con Komoot y el Brighton, sí que me gustaría hacer un episodio hablando, o sea, aunque ya lo haya dicho todo, pero bueno, digamos recopilando, ¿no? No sé, Bike Edition yo le veía más... a lo mejor está viendo más futuro, es que hacer solamente un viaje más y... O sea, quiero decir, yo pensaba que ya no íbamos a hacer más viajes, ¿no? Pero si ya dices que vamos a hacer el paso camino, a paso. El mozárabe... Se hace camino al andar, ya. Sí, eso claro, pues precisamente por eso es por lo que yo consideraba que convalidaba, ¿no? Que había convalidado el del norte, ¿no? Porque como decía Juan Pardo, no es el camino, sino el caminar. Entonces, pues, pero bueno, que yo que sé, que tú quieres hacer, pues bueno, pues habrá que hacerlo, vale, venga. Todo sea que lleguemos el verano que viene, en Semana Santa, y sea un verano, o sea, una Semana Santa de estas de las que caen chuzos de punta, y no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, eso habría que verlo también, habría que tener un viaje aparte. Que ha sido curiosa la experiencia. Ha estado bien porque hemos terminado, hemos hecho el camino completo. Que yo ya te digo, ya lo he dicho, que hubo un par de etapas, sobre todo hubo una en la que, porque me echaste de la furgo prácticamente, que esa me costó mucho, esa fue ¿Y solo muy has hecho, no sé si 3 descansos, 3 días de descanso? No, 2 días de descanso, porque luego fue el bloque... No, claro, porque eso sí que me he dado cuenta yo también. O sea, los primeros 4 días ya decía yo que a mí me daba la sensación de que me iban a tener que subir a la bicicleta y que yo echase a pedalear, ¿no? El segundo bloque de 4 días fue el que más me costó. Pero luego es cierto que el otro bloque, exceptuando el 5.º día que estaba más flojo, pero ya sí que yo había notado que estaba empezando a coger mucho más ritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, también es cierto que... Yo qué sé, es que es lo que has dicho tú también al principio, ¿no? Es que es cierto que pese a que tiene sus inconvenientes, a lo mejor con una autocaravana sería diferente, efectivamente, pero es que casa muy bien el tema de bici y furgo. Entonces, yo qué sé, hay un montón de viajes que se podrían hacer, ¿no? No sé. También es cierto que, bueno, pues que yo... Sí, pero más corto. Después de hacer mozárabe, es cierto que hay alguna ruta que se puede hacer de estar 2 o 3 días y ya está. A mí me gusta que se pueden hacer los fines de semana, que eso ya te lo comenté, ¿no? La Transnevada, que es dar la vuelta a toda Sierra Nevada. Y eso se puede hacer en fines de semana, ¿no? O sea, esa me gustaría hacerla. Me gustaría... ha llegado un punto en el que el camino del Cid, cuando terminamos la ruta del destierro, dije, esto ya he tenido suficiente. Pero al final, pues sí, como siempre te quedas con lo bueno en lugar de con lo malo, digamos, pues me he olvidado del terreno. Sí. Claro, y sí que he llegado a pensar, ¿por qué no terminar todo el camino? Está también Badlands, ahí en la zona de Granada y Almería,
pero que eso para ir en furgo es más complicado. Y también, coño, está todo esto de la Laponia española. ¿Cómo se llama? Lo que hizo Sergio de Viaja en Roll. Todo esto por Teruel. Y España vaciada. España vaciada, sí, vale. Todo eso. Que eso también molaría hacerlo. En fin, ¿no? Que cualquier tiempo pasado fue mejor. Que lo que significa es que te quedas con lo bueno. No significa que lo de antes fuese mejor que el presente. No, para nada. Que es esa confusión de interpretación. Sino que la memoria te hace quedarte con lo bueno porque es la forma en la que sobrevives, ¿no? Aunque los traumas quedan ahí. Pero hay que quedarse con lo bueno y siempre recuerda lo bueno y por eso seguramente repitamos, aunque nos quejemos. Así que... Pues vamos, los primeros días no estabas tú mosqueada, o sea que al final el cambio que no saques mierda aquí. En un momento, en el último, un par de días antes de salir, ese cambio que te hice, que tú me dijiste, pero tú eres gilipollas. ¿Qué cambio? Que te dije, no voy a hacer el mozárabe. Ah, vale. Que tú me miraste y te dije, no, pero te ofrezco esta alternativa. Y tú la cogiste un poco a regañadientes, pero al final has acabado contenta, ¿no? En fin, sí. Vale. Más o menos. Más o menos. Que quedan pendientes algunas rutas, aunque ya hay que asumir estos problemas que no tienen solución en una furgo. Es lo que, o sea, claro, pero es que esto al final es como decir, en una furgo tienes que asumir que ir al servicio es más incómodo, que toda la vida es más incómoda en una furgo que en una casa, en un piso, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, si asumes eso, esto otro lo tienes que asumir también, ¿no? Que sí, por eso digo que hay que asumirlo, pero quedan pendientes algunas rutitas, a lo mejor modificando la extensión de esas rutas, ya veremos. O partirlas en varias fases. Ya sabes que, en fin, que queda cuadratura mental. Bueno, queda en expectativa y así que seguid pendiente de esta Bike Edition. Esta Bike Edition que la escucha Juanfra, tío. Juanfra, por cierto, perdón, ya como sabemos que nos escucháis, esto ya va para ti. Tío, el Camino del Norte con tu bici de gravel. Bueno, claro, ahí lo pueden hacer los dos. Y aparte, Virgi si le buscan pasa por casa. Un carrito a Otto. Claro, con un carrito a Otto. Los tres, Exactamente. Lo único que, claro, ¿quién lleva la furgo? ¿Quién nos lleva la furgo? Ese es el tema, ¿no? Pero, Juanfra, esto es para ti. El Camino del Norte es para ti, ¿vale? Venga, vámonos. Pues nada, vete ya. Gente. Tú, que esto es ya terminamos, ponemos el punto final aquí. Esto ha sido el Camino del Norte, la crónica del Camino del Norte. Espero que os sirva entre exabrupto y cabreo que he tenido, porque al final es cierto que ha sido unos episodios en los que me he puesto demasiado a menudo en plan hater, pero porque si lo habéis escuchado ya sabéis por qué ha sido muy desesperante en algunos momentos, pero quitando todo eso, espero que os sirva para animaros a hacer este camino, esta ruta, que de verdad que merece mucho la pena y es muy bonita, y como alternativa al camino que hace todo el mundo, yo creo que está genial. Así que nada más, nos despedimos desde Freiburg, en Alemania, en la Selva Negra, en Alemania. Somos Esmeralda, David y Malder. Sabéis que nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcasting, o sea, iVoox, Spotify, Amazon Music, Google Podcast y también en YouTube. Que tenemos una página web que es www.noplacelikeworld.com, que tenemos Instagram y Spotify, que es noplace. Spotify. Que tenemos Instagram y TikTok, que es noplace.likeworld. Y nada más que eso, que como decía, somos Esmeralda, David y Malder, y os decimos adiós.